La llamada Operación Ángeles, la investigación que comenzó hace casi 60 días, destapó una verdadera caja de Pandora al descubrirse que 2 funcionarios de la salud habían provocado la muerte de decenas de pacientes. Por estos casos fueron detenidas 3 personas. Los 2 enfermeros, uno que se desempeñaba en la Asociación Española y al mismo tiempo en el Hospital Maciel, y otro que trabajaba en la Mutualista. Pero además se arrestó a una tercera funcionaria de esa misma entidad médica, quien, por lo que ha podido comprobarse, estaba en conocimiento de las acciones criminales. Dice Últimas Noticias esta mañana que una llamada anónima que dio cuenta sobre extrañas muertes ocurridas en un sanatorio particular fue el hilo conductor de la investigación que dejó al descubierto la acción de estos 2 enfermeros que, coinciden distintos analistas, pueden calificarse como asesinos seriales. La investigación a cargo de la Dirección General del Crimen Organizado e Interpol demandó 2 meses de vigilancias, durante los cuales se reunió una serie de elementos que permitieron incriminar a los detenidos. Sin embargo, si bien las sospechas apuntaban a quienes hoy están presos, no fue hasta el pasado lunes 12 cuando, en dependencias del Hospital Maciel, falleció una mujer cuya hija denunció con extrañeza que la misma había sido dado de alta, por lo que no había explicación para su deceso. No fue hasta el lunes pasado cuando los hechos vinieron a precipitarse. Las pericias forenses, bajo la orden del juez Rolando Bomero, determinaron que esa señora había recibido una dosis de una sustancia que le había provocado el fallecimiento. Lo que le habían inyectado era lidocaína, según el reporte médico. Entonces, los responsables de la investigación pudieron obtener información acerca de quienes se desempeñaban en el área donde se produjo esta muerte. Y entre todos los indagados había una persona que trabajaba en ese hospital, el Maciel, pero también en la Mutualista, la Asociación Española. Cuando fue interrogado por los efectivos de la Dirección General del Crimen Organizado de Interpol, admitió ser responsable de ese y muchos otros hechos similares, pero acotó que no era el único autor de ese tipo de crímenes. Fue entonces que quedaron al descubierto también otros casos a nivel de la Mutualista. Las 2 personas se conocían, sabían lo que hacía uno y lo que hacía el otro, pero, dicen, no actuaban juntos. Es más, parecía que había hasta una competencia entre ellos, según confió a Últimas Noticias uno de los investigadores del caso. Las derivaciones y las repercusiones se amontonan a esta hora de la mañana del lunes y hay varios puntos de vista, varios ángulos a explorar. En primer término, les propongo que hablemos con el Sindicato Médico del Uruguay, cuyo comité ejecutivo se declaró ayer en sesión permanente. En línea se encuentra el presidente de esa institución, doctor Martín Revela. Doctor Revela, buen día. Buen día, Cotelo, ¿cómo le va? ¿Por qué el Sindicato Médico está en sesión permanente? Mire, porque sin duda estamos, igual que lo planteaba usted, consternados por esta situación que involucra hechos delictivos en el área de la salud y que más allá de que estamos convencidos que son hechos aislados y de que están siendo investigados por la justicia y que no representan el accionar del personal de salud de nuestro país, evidentemente somos conscientes de que esto tiene repercusiones y por lo tanto debemos trabajar para con responsabilidad intentar colaborar en todo lo que se pueda, tanto en lo que corresponda con la investigación y con los ministerios correspondientes, como tratando de dar opinión y ayudar para que la ciudadanía logre procesar esta situación y no todos juntos, y porque evidentemente hay un montón de familiares y usuarios que hoy están siendo atendidos por los sectores y que la situación en la que luego de esta situación que se ha puesto en la luz pública van a ser, digamos, la relación con el sistema de salud va a ser mucho más compleja, y por eso es que en este momento me estoy diciendo para el SMU, vamos a tener una reunión con la directiva para analizar qué pasos vamos a dar. Tengo una cantidad de mensajes que han llegado de la audiencia desde temprano, y por ejemplo, uno de ellos, Heber, dice: tengo 66 años. Recuerdo que
Siempre se habló en nuestro país de la eutanasia, aceptado en general por todos. Si somos honestos, es un tema recurrente en las familias uruguayas, mejor que no sufra. ¿Qué dice usted a propósito de esa, que es una de las reacciones que se ha escuchado? Mire, es muy buena la pregunta. Quiero ser bien claro. En Uruguay, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista de la práctica médica, es aceptada la eutanasia. Lo que sí es aceptado y científicamente validado, y es una práctica común, y es una buena práctica, es en los pacientes que están en etapa terminal, en lo que se llaman cuidados paliativos, lo que decía Eber, que es que no sufra. Eso no quiere decir de ninguna manera que se tomen medidas activas para acelerar el proceso de muerte. Incluso los pacientes que están en sus últimas horas, que están en lo que se llama agónicos, lo que se hace es, se le da medicamentos para que no tengan síntomas, ni dolor y falta de aire, que son los dos síntomas principales que hay que tratar y que son los que le generan mayor disconfort al paciente, y es el concepto de ayudar al paciente en esa etapa final de su vida que tenga una muerte digna. Eso es lo que está aceptado por la medicina uruguaya y por la justicia uruguaya. Por lo tanto, insisto, yo sé que es un tema que muchas veces ha estado arriba de la mesa, que se ha discutido, pero no me consta, y a mí como médico, ni como presidente de una organización que nuclea a los médicos, que existan prácticas de eutanasia, y no creo que esta situación que se está investigando, por cómo se ha dado y por la información que es la que manejan ustedes, porque no tenemos otra, esté vinculado a las prácticas en pacientes terminales. De hecho, trabajaban en áreas de cuidados críticos y intermedios, donde uno habitualmente los pacientes en esa área, todo lo contrario, se están utilizando un montón de recursos para tratar de salvarle la vida. Sí, esa es una precisión antes de continuar. Sí, cómo no. En un principio se habló de que estas muertes ocurrían en CTIs, ¿verdad?, de las dos instituciones. Sin embargo, con el correr de las horas se ha ido aclarando que en la Asociación Española esto ocurría en el Departamento de Neurocirugía, mientras que en el Maciel era en la Unidad de Cuidados Coronarios. Sí, exactamente. La unidad de cuidados coronarios del Maciel es un área de cuidados intermedios, si se quiere. Son pacientes graves que están por enfermedades cardíacas que determinan, no es un área de internación común, le quiero decir, tienen una mayor gravedad. Y la información que nosotros tenemos es que en la Asociación Española, en el área de cuidados críticos neuroquirúrgicos, o sea, en STI neuroquirúrgicos. Allí sí, el español era un CTI, entonces. Sí, la información que nosotros tenemos, Cotelo, y le insisto, es la información que tenemos nosotros a través de los medios de comunicación, y hemos hablado con algunos colegas y directivos de las instituciones para, ya le digo, intentar colaborar en lo que se pueda, ayudar a que se procese este tema y aclarar todas estas situaciones que están arriba de la mesa, porque justamente ese es nuestro rol. Lo que planteaba el oyente Eber, son las situaciones que nos vamos a enfrentar en los próximos días y que hay que ayudar a ser bien claros. Ahora, doctor Revela, acaban de ser procesados 2 enfermeros y una enfermera. La enfermera por encubrimiento, o sea, porque conocía lo que ocurría. Ya hablaremos en todo caso con su abogado más tarde, porque está con la intención de apelar ese procesamiento, pero mi consulta es, ¿no es razonable pensar que hay también responsables por arriba de estos enfermeros? ¿Qué pasa con los jerarcas de estos servicios, con los jefes médicos concretamente? ¿No debieron haber percibido que algo raro ocurría, que morían personas que no debían haber muerto? Por otro lado, dice un oyente, los médicos firmaban la defunción. ¿Qué dice usted a propósito de esta otra interrogante? Mire, sobre lo primero que usted decía, yo creo que hay elementos que la justicia va a tener que dirimir y que yo no tengo la posibilidad de avanzar en dar opinión porque no conozco en detalle las situaciones y por lo tanto creo que sería irresponsable que yo pudiera avanzar en ese sentido. Lo que está claro y lo que sí le puedo transmitir como médico es que los pacientes de cuidados críticos o cuidados intermedios son enfermos muy dinámicos y que es habitual que pese a las medidas de sostén tengan complicaciones que los lleven a la muerte. Eso es un hecho de la realidad. Sobre lo segundo que preguntaba el oyente, los certificados de defunción nosotros tenemos la obligación de firmarlos, al menos que sospechemos
que hay una muerte violenta, o sea que hay homicidio o fue un siniestro de tránsito o situaciones que hablen de que no fue una muerte natural. Muchas veces nosotros no conocemos la causa última de la muerte, pero no tenemos sospecha de que hay una muerte violenta y ponemos en el motivo de fallecimiento último se desconoce y el certificado se firma igual. Esa es nuestra obligación. Si los colegas no sospechan que atrás de una muerte violenta, deben firmar el certificado de defunción y así como otros, todos los que rodeaban a este paciente fueron, digamos, no percibieron la situación, el médico tampoco la percibió. Y le insisto lo siguiente, son pacientes muy complejos en áreas de cuidados críticos y por lo tanto, digamos, no es, yo lo veo como en el ejercicio profesional y como médico, y si bien no conozco las situaciones, si usted me pregunta, ¿puede ser que ocurra un homicidio en estas características y usted no se dé cuenta? Y la verdad que podría pasar. Por supuesto que estamos hablando de hechos que realmente que llaman, son lamentables, llaman la atención y uno no puede creer lo que estamos viviendo, pero sobre la pregunta completa que hacía el oyente, es por eso probablemente que se hayan firmado los certificados, porque el colega no sospechó una muerte violenta. Porque se lo pregunto porque al mismo tiempo hemos consultado a colegas suyos que se desempeñan en este tipo de unidades y allí existía la convicción en estas fuentes de que hay responsabilidades más arriba. Siempre que ocurren muertes que no se condicen con la evolución que venía teniendo el paciente, hay que investigar qué ocurrió. Si se puede, con una autopsia, y si no, por lo menos con una necropsia o con ateneos de mortalidad, que así se los denomina, instancias de discusión donde médicos justamente debaten sobre por qué pudo haberse producido una muerte que no estaba prevista. ¿Qué dice al respecto? Mire, varias cosas. Por un lado, yo estoy convencido de lo último que usted decía, que en los servicios debe discutirse lo que ahí sucede en términos, no solo porque estemos pensando que haya habido, por supuesto, esto, que es algo insólito, sino porque uno debe evaluar cómo trabajan las cosas que se hacen. Usted sabe que cuando uno ejerce la profesión y vinculado a los sistemas de salud existen errores, algunos evitables y otros no, y por lo tanto es una buena práctica el hecho de discutir lo que uno ha hecho después que el enfermo se fue de alta o falleció, revisar todo lo que se ha hecho. Por lo tanto, eso, contra esa opinión la suscribo 100%. Sobre el tema de las autopsias y las necropsias, yo quiero ser bien claro con esto. Si uno no sospecha una muerte violenta y por lo tanto firma el certificado de defunción, solamente caben las necropsias en el caso de, y que sobre todo se dan en ambientes académicos, de investigar cuál fue la causa del fallecimiento, para lo cual requiere una voluntad expresa de la familia, y usted sabe que eso implica una distorsión sobre los mecanismos habituales que los uruguayos tenemos en cuanto al manejo de cuando una familia fallece, que uno habitualmente lo vela y demás. Por lo tanto, es una situación que debe haber una comunicación entre el equipo de salud y la familia debe estar de acuerdo en que a su familiar se le realice una autopsia. Es voluntario y ya le digo, eso es en el contexto de estas buenas prácticas. Si usted me pregunta, ¿debería existir? Y yo creo que sí, pero no es fácil, y le digo porque nos han tocado en algunos pacientes que se han muerto y han tenido una evolución que no ha sido lo que uno esperaba, y le ha tocado ir a hablar con familiares para explicarles esta situación, y la mayoría de las veces es una situación muy compleja y no se accede a la necropsia por todas estas cosas que le digo. Ahora bien, sin duda que si alguien sospecha una muerte violenta no debe firmar certificado de defunción, y eso automáticamente deriva la situación a la justicia, se le da cuenta al juez y interviene el Instituto Técnico Forense. La situación acá es que evidentemente los colegas no sospecharon una muerte violenta, y fue por eso que se firmó certificado. Ahora, si efectivamente puede pasar que en tantos casos los médicos responsables del servicio no tengan cómo sospechar de que la muerte fue una muerte provocada, entonces creo que la situación da para efectivamente provocar inquietud en la gente, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo es posible que tantas muertes, que ya ni se sabe cuántas son, porque los números son todos provisorios, hayan podido concretarse con un método tal que por arriba de ese enfermero nadie sospechara?
Mire, ahí Cotelo eso da para alimentar el pánico de que uno puede estar regalado efectivamente en una dependencia como esta, ¿no? Totalmente, yo entiendo lo que usted dice. Ahí hay dos situaciones. Por un lado, que no puedo avanzar más porque realmente no conozco y sinceramente no conozco los hechos y está en proceso de investigación y por lo tanto hay cosas que vamos a tener que analizar, como esta que usted plantea, luego de tener verdaderamente lo que pasó en la información arriba de la mesa y va a haber que investigar. Por supuesto, a ver, yo quiero también ser bien claro en eso, que más allá de la investigación judicial y luego de saber qué fue lo que pasó, hayan sido 5 o hayan sido 200, como en algún momento se planteó, que todos los servicios en particular deben investigar lo que sucedió y evaluar si hay responsabilidades, no tenga la menor duda. Y que probablemente una situación A es si las muertes son 16, como fue la última información que nosotros tuvimos en el día de ayer, y otra situación bien distinta es si son 200, porque hasta incluso si son 200 uno debe pensar que cambió la tasa de mortalidad de esa unidad en particular. Pero todas esas hoy serían conjeturas que digamos estaríamos hablando en el aire, porque ya le digo, si usted me dice, mira, en la unidad X la tasa de mortalidad en los últimos 6 meses se triplicó y sobre eso no se investigó y pasó desapercibido, es una situación bien distinta a si estos fueron un número mucho menor de hechos lamentables que no cambió la mortalidad de la unidad. Digo por poner un ejemplo. Pero sí, porque si cambia el índice de mortalidad, allí sí que hay una distracción de los responsables del servicio, ¿no? Que debieron haber percibido que eso estaba ocurriendo. Estoy de acuerdo con usted que es una situación bien distinta y que ahí habrá que analizar las responsabilidades que tiene cada uno en sus distintos lugares, desde la gestión hasta su accionar clínico. Pero le insisto, todo eso, creo que hay, lamentablemente, y más allá de que esta situación nos genera a todos, imagínense, ansiedad e intentar ver qué falló, si es que falló algo y cómo podemos mejorar para que esto nunca más vuelva a suceder. Ya le digo, son situaciones puntuales que como está la justicia investigando no tenemos la información y hay un montón de elementos que lo vamos a saber y los vamos a poder analizar luego de que la investigación concluya. Doctor Martín, sí, discúlpeme, lo que sí es bien claro, y por eso es que nosotros estamos reuniéndonos, es que hay elementos que sí hay que aclarar, como los que hablamos inicialmente sobre la eutanasia, sobre cómo se procesan los certificados de función y demás, que eso es interesante discutirlo, porque independientemente de lo que haya pasado con estos casos particulares, es bueno que la gente, todos tengamos claro cómo se hacen determinadas cosas en nuestro país. Doctor Martín Revela, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco estos primeros comentarios. Un gusto, como siempre, Cotelo, y estamos a las órdenes.